Les voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de los Hechos, en el capítulo 18, y vamos a estar leyendo los primeros 11 versículos. Yo le voy a agradecer que mientras lo vaya consiguiendo, se vaya poniendo en pie, de manera que me siga en la lectura que vamos a tener. Hechos capítulo 11, los versículos del 18, los versículos del 1 al 11. Y leemos la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ello. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer. Y discutían en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero ¿a qué? A la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea vuestra cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, ¿qué pasó con él? Creyó en el Señor, él y su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, ¿qué hacían? Creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calle, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, una vez más, Señor, invocamos tu glorioso nombre. Y bendecimos tu nombre, y alabamos tu nombre, y adoramos tu nombre. Que tú eres digno, Señor, de todo lo que hacemos, de toda nuestra vida, de toda nuestra alabanza. Señor, ahora que tu palabra va a ser expuesta, rogamos a ti, Señor, que nos des palabra de sabiduría, que nos abra el entendimiento, que nuestros ojos, que nuestros oídos, nuestros corazones sean abiertos a fin de que tu palabra penetre en lo más profundo de ellos y que podamos comprender, entender cuál es tu buena, santa y agradable voluntad para cada uno de nosotros. Señor, que mientras tu palabra es expuesta, los pecadores sean compungidos y vengan al arrepentimiento. Que mientras tu palabra es expuesta, tu iglesia sea edificada a fin, Señor, de practicar con prontitud tu palabra, Señor. Que mientras tu palabra es expuesta, la santidad se pueda reflejar en tu iglesia. En el nombre de Jesús, Señor, rogamos estas cosas. Amén y amén. Puede tomar asiento, queridos hermanos. Cuando nosotros leemos un pasaje como este, o cuando leemos el libro de los Hechos, una de las cosas que vemos en común en este libro es que todos los siervos del Señor fueron perseguidos, sufrieron tribulaciones, angustia y muchas cosas que quizás todavía usted y yo no hemos sufrido. Cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, nos damos cuenta de una iglesia naciente, pero también de una iglesia sufrida. Cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, vemos el progreso del evangelio, no solamente en Jerusalén, sino en Judea, en Samaria y a otros lugares fuera de Jerusalén, en cumplimiento de lo que el Señor le había dicho a sus discípulos cuando ascendió al cielo, al decirle, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, Samaria, ¿en dónde más? Judea y hasta los confines de la tierra. Y cuando vemos el desarrollo de este libro, hermoso por cierto, vemos cómo Dios cumple con fidelidad su palabra y cómo vemos siervos del Señor sufriendo por causa del evangelio. Ahora,
Pensando un poco en contexto de lo que vamos a hablar hoy, hace algunas semanas comenzamos en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Fueron encomendados Pablo y otros colaboradores con él para seguir expandiendo el evangelio a otras ciudades. Y entre esas ciudades hablamos de Filipo, hablamos de Tesalónica, hablamos de Berea, hablamos de Atenas y hoy vamos a hablar de Corinto. Por allí hay un mapa donde se especifica todo lo que el apóstol Pablo junto a sus seguidores o colaboradores, mejor dicho, estaban haciendo. Y si comenzamos leyendo el versículo 1 de Hechos capítulo 18, el escritor Lucas dice, después de estas cosas, y uno pudiera dejar de lado, pasar por alto esa frase o esa palabra o esas palabras, después de estas cosas, pero yo me preguntaba, ¿después de qué cosas? Y es después de muchas tribulaciones, después de muchas aflicciones, después de muchas batallas que el apóstol Pablo había tenido. Y haciendo un recuento rápido, recordemos que en Filipo, ya Pablo no llega solamente con Sila, sino que llega Pablo, Sila, Timoteo y Lucas. Pero es en Filipo donde tanto Pablo como Silas son encarcelados, y después que estos son librados de allí, sale de allí de Filipo Pablo, Silas y Timoteo, dejando a Lucas en esa ciudad de manera que siguiera instruyendo a los hermanos que habían creído en nuestro Señor Jesucristo. Después vemos más adelante que se encuentran en la ciudad de Tesalónica, donde allí hay un tumulto, donde allí hay dificultades y quieren matar a Pablo. Entonces salen de ese lugar Pablo y Sila y dejan allí a Timoteo encargado. Y vemos que luego de ese viaje o de esa ciudad, el apóstol Pablo va a Berea. Y estos judíos que querían matarle en Tesalónica no se quedaron con esa de que él se fue, sino que recorrieron 80 kilómetros a fin de dar con Pablo para quitarle la vida, desacreditarlo, censurarle y poner en poco la palabra del Señor. Y es en Berea donde el apóstol Pablo es sacado de la ciudad por un grupo de creyentes que allí hacían vida, y llega a Atenas, donde la semana pasada el pastor Robinson explicaba todo lo que había tenido que vivir. Dice la Biblia que él se enardeció al ver a la ciudad y ver la idolatría que había en ella. Era tanta la idolatría para los atenienses que esta gente tenía, además de ídolo, una imagen o quizás unas iniciales o unas letras donde expresaba que ellos rendían culto al Dios no conocido. Y ese Dios no conocido es el que el apóstol Pablo les predica. El Dios no conocido para ustedes es el Dios que hizo los cielos y la tierra y todas las cosas que hay. Y como alguno de sus poetas dijo, en Él somos, vivimos y nos movemos. Esa era la exposición del evangelio de Pablo en esta ciudad de Atenas. Pero ahora, debido a su incredulidad, a su dureza de corazón, vemos pocos frutos que se dan en la ciudad de Atenas. Entre ellos fue el Areópago y fue Damaris, una mujer mencionada allí. Pero ahora Pablo tiene que salir de esa ciudad, y de esa ciudad se va a Corinto, donde hoy nos vamos a ubicar y donde hoy vamos a exponer qué hacía Pablo en Corinto, cuáles fueron las motivaciones o cuál fue el ánimo de parte de Dios de que él se quedara allí por 1 año y 6 meses. Ahora, pensando en la ciudad de Corintio y estudiando un poco su historia, estudiando un poco su cultura y en lo que se desarrollaban, la iglesia, o más bien la ciudad de Corintio, era la capital de la provincia de Acaya. Y cuando hablamos de Corinto, era una de las ciudades más grandes de esos lugares. Igual que Atenas y Éfeso eran una de las grandes ciudades para aquel entonces. Y cuando estamos acá en Corinto, una de las cosas que caracterizaba a los corintios es que ellos estaban entregados a sus pasiones, a su laxivia, a sus deseos carnales, debido al tránsito y al tráfico de gente que entraba y salía. La ciudad se prestaba para todas las cosas malas y placenteras que el mundo y el ser humano desea. Es allí, en Corinto, donde el apóstol Pablo, por instrucción del Señor, se le es encomendado que permanezca por un tiempo
porque el Señor iba a preservar su vida. Y el tema de hoy lo he titulado Entregados por completo a la misión encomendada. Entregados por completo a la misión encomendada. Vemos que después de estas cosas, que Pablo sale de Atenas y llega a Corinto, Pablo ya no está con su colaborador Sila, ya Pablo no está con Timoteo, ya Pablo no está con Lucas, Pablo se encuentra solo. Y el apóstol Pablo, cuando le escribe a los hermanos de Corinto, él expresa que él llegó allí con debilidad y temblor, y que se había propuesto en su corazón no decir más nada, ni saber nada de ellos, sino a Cristo y a este crucificado. Hermanos, la situación de Pablo era difícil. La situación de Pablo, posiblemente física, posiblemente emocional, psicológica, como la queramos ver, no era sencilla. Pablo estaba solo, estaba corriendo su vida a peligro, estaba huyendo prácticamente de los judíos por él predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto no le sorprendía tampoco, porque era lo que el Señor en visión, cuando él iba persiguiendo a la iglesia, le dijo: ahora te es necesario sufrir por mi causa, sufrir por mí. Queridos hermanos, en medio de toda esa circunstancia, siempre nosotros vemos la mano misericordiosa de Dios, su pronto auxilio en la tribulación. Siempre vemos de parte de Dios esa gracia que no merecemos, pero que Él sobreabunda en nosotros a pesar de nuestros pecados y debilidades. Y es por ello que podemos leer en el versículo 2 que Él se encuentra con un matrimonio, y ese matrimonio estaba constituido por Aquilas y Priscila, los cuales eran judíos del Ponto y que habían salido de Italia porque por una orden del emperador Claudio, que era quien dirigía en la época esa nación o ese lugar, los había expulsado debido a un conflicto que había entre judíos y cristianos. Pero a pesar de que fue uno expulsado y el otro tuvo que huir de la ciudad de Atenas por la incredulidad y por la dureza de sus corazones, vemos que Dios junta a 3 fugitivos con el propósito de establecer su reino en una ciudad. Y esto es interesante, porque muchas veces en nuestras vidas pasamos por circunstancias y no la entendemos. Muchas veces en nuestras vidas pasamos por situaciones y a veces no entendemos por qué pasamos por eso. Pero hermano, esta familia, juntamente con Pablo, nos enseñan que todas las cosas en Dios tienen un propósito eterno. Y el propósito eterno para con esa familia y para con el apóstol Pablo era que ellos se establecieran, se unieran, se reunieran, se consagraran a Dios y predicaran el evangelio en Corintios, a fin de que Dios llevara a cabo la misión, o más bien la misión no, el propósito que Él se había propuesto antes de la fundación del mundo para con ellos, que era de salvar a muchos pueblos, a muchos corintios que había en esa ciudad. Hermanos, esto nos da a entender varias cosas. Las cosas en Dios no son por casualidad. Las cosas en Dios no son porque a mí. Las cosas en Dios son con propósito. Pensando en esto, no solamente vemos a esta familia unirse, y vale destacar que su unión no fue por predicar el evangelio, aunque se supone que Aquilas y Priscila eran creyentes. A ellos lo que lo unió fue el trabajo. La Biblia dice en el versículo 2, fue a ellos y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tienda. Vemos que una relación comercial, que una relación de negocio se prestó para una relación misionera que llevara el evangelio a otro. Y yo te pregunto, cuando tú haces relaciones comerciales, ¿la haces con el mismo propósito que la hizo Aquilas, Priscila y Pablo? Cuando tú vas a hacer un negocio con otro, ¿tú te identificas con Cristo? Cuando otros te ven, ¿saben que tú eres creyente? Y vemos aquí que algo que les llamó la atención o que los unió para poder subsistir en una ciudad que era difícil, Dios obró para que su reino también fuera prosperado. Hermanos, ciertamente, en medio de la aflicción, la tristeza, este matrimonio llegó a la vida de Pablo como una gran bendición. ¿Será que nosotros llegamos a la vida de otro con esa misma intención?
¿Será que otros pueden decir hoy de nosotros, qué bendición haberte conocido, qué bendición que tu familia me haya acogido en su hogar, qué bendición que ustedes como familia me hayan mostrado al Señor, me hayan mostrado su gracia, me hayan mostrado su amor, me hayan mostrado su consolación y misericordia? Hermanos, este matrimonio es de admirar. Cuando nosotros vamos a la Biblia, posiblemente de Aquila y Priscila no se habla mucho, posiblemente de otros creyentes no se habla mucho. Pero Pablo agradecía por muchos creyentes diciendo, y sus nombres están escritos en el libro de la vida. Regocijado en el Señor, decía en ese contexto. Regocijado siempre. Hermanos, y alguien se ha preguntado, ¿por qué si el apóstol Pablo estaba entregado totalmente a la obra misionera de expandir el evangelio? ¿Por qué estaba trabajando? ¿Por qué él tenía que trabajar? ¿Acaso no había una iglesia que le pudiera sostener? ¿Acaso no había un cuerpo de ancianos que velara por la estabilidad económica del apóstol? Y hermano, aquí se desprenden dos líneas de pensamientos erradas. Una, donde los pastores misioneros y aquellos que predican el evangelio deben buscar subsistir por su propia cuenta, trabajando con sus manos, como Pablo. Y la otra es que el apóstol Pablo, más adelante lo vamos a ver, él dice que el que vive o el que predica el evangelio, que viva del evangelio. De aquí sale el evangelio de la prosperidad. Y yo no quisiera ni caer en una ni caer en la otra, y quisiera que usted se centrara en lo que Dios quiere que nosotros nos centremos, que es ver cuál es nuestra responsabilidad en cuanto a los siervos, misioneros, pastores y todo lo que trabajan en la obra del Señor. Y aquí el apóstol Pablo trabaja con un propósito, y ese mismo propósito por el cual él trabaja, él más adelante lo va a ir desarrollando y nos va a dar la respuesta. Y pudiéramos comenzar en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 3 al 5, donde él expone el por qué él trabajaba. Y vale destacar que cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica, él estaba en Corinto. Y dice Tesalonicenses capítulo 2, primera carta a Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 5, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones, porque no usamos palabras lisonjeras o manipuladoras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, y Dios es testigo. O sea, en otras palabras, cuando yo fui a ustedes, yo no les fui a pedir plata. Cuando yo fui a ustedes, yo no me fui a aprovechar de sus beneficios económicos. Yo fui con la intención de presentarle a Cristo y a este crucificado. Y más adelante, en esta misma exposición de la razón por la que él trabajaba, le dice a los mismos hermanos en el versículo 9 y versículo 10, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros. Os predicamos el evangelio de Dios, vosotros sois testigos, y también Dios, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Esto deja de lado el evangelio de la prosperidad. El mensaje central del evangelio es Cristo. El mensaje del evangelio es que Él murió y resucitó al tercer día, y después del tercer día resucitado estuvo con sus discípulos 40 días y 40 noches anunciándoles acerca del reino de los cielos, y luego de esto ascendió al cielo, y dice que así como Él descendió o ascendió al cielo, así Él vendrá. ¿Y usted le espera? De igual manera, en esta línea de pensamiento, cuando el apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Corintio, en su primera carta, capítulo 9, versículo 4, le dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Y en el versículo 6 dice, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho, no tenemos derecho de no trabajar? Y ahí venía hablando de Cefas, de otros hermanos que también trabajaban en la obra. Y decía, ¿acaso Pedro o Cefas es el único que puede tener esposa y nosotros no? ¿Será que ellos son los únicos que pueden predicar el evangelio y vivir del evangelio y nosotros no? Sin embargo, Pablo quería tener eso para
tener de qué gloriarse y para que el evangelio entre ellos no tuviera estorbo. Y es por ello que en la segunda carta a los Corintios vuelve a hablar de esto enardecidamente diciendo, en el capítulo 11, versículo 7 al 9 de la segunda carta a los Corintios dice: porque yo, humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto he predicado el evangelio de Dios de balde, he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de no ser gravoso. ¿Se da cuenta? ¿Había algún compromiso económico de Pablo para con la iglesia? ¿Pablo se beneficiaba de lo que llevaba a aquellos hermanos generosos? Aunque es cierto que Pablo se dejó ayudar por algunas iglesias, y entre ellas de los hermanos de Macedonia, y entre ellos la iglesia de Filísimo, queridísima por él, por cierto, él expresa en aquel famoso pasaje de Filipenses capítulo 4, donde después él termina diciendo, todo lo puede en Cristo que me fortalece. En el versículo 10 dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estoy solícito, pero faltaba la oportunidad. Pablo agradece a Dios por la vida de cada hermano que en medio de su tribulación, que en medio de su escasez, que en medio de su necesidad se preocupó por él. Ahora te pregunto, ¿te preocupas tú por los demás? ¿Somos como la iglesia de Corinto o somos como la iglesia de Macedonia? Corinto tuvo que ser reprendida, exhortada por el apóstol Pablo, de manera que fuera generosa, ella abundando en riqueza, porque era una ciudad grande, era una ciudad que habitaba en medio de dos puertos, y había mucho ingreso, y eran los más duros, y lastimosamente esa misma realidad la vemos hoy día. El que más tiene es más duro que el que no tiene. Y quiero apelar a esto, hermanos, el que trabaja en el Señor, y lo voy a decir en palabras textuales del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 13 al 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? ¿Y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Una de las características, una de las expresiones de muchos personajes no creyentes es que los pastores y que nos robamos los diezmos y la ofrenda que ellos mandan. Una de las críticas o una de las excusas para muchos no acercarse al Señor es que los pastores se quedan con el dinero. Hermano, eso es mentira, y es una mentira del diablo. Dios al final sostiene su iglesia, no necesitamos de su dinero. Y al final, si usted tiene algo es porque Dios se lo ha dado, y por gracia usted debe de dar de gracia de lo que por gracia ha recibido. Sin embargo, el apóstol Pablo voluntariamente quiso renunciar a todo esto, porque él quería mostrar que lo único que le importaba era el evangelio y las almas de los que se estaban perdiendo. Él quería mostrar que a él no le importaba cuánto y qué cálculo sacar, de manera de que sus cuentas bancarias fueran aumentadas mensualmente. A él no le importaba eso como hoy día a muchos le importa. Pero eso no nos debe de llevar al otro límite o al otro extremo, donde nosotros, bueno, yo no voy a dar, porque al final de cuentas Dios sostiene su iglesia, pero la va a sostener a través de ti. Y hermanos, y yo con esto no les quiero decir que me den plata, por si acaso. Yo con esto no les quiero decir que traiga el 20% de lo que usted gana. No me importa eso. A mí me importa predicar a Cristo y a este crucificado. Pero de algo quiero que usted se vaya seguro. Es responsabilidad de la iglesia sostener, mantener, cuidar a sus pastores, a sus misioneros y a todos los que en ella conviven. Es responsabilidad de usted y mía asumir ese rol importante. Y ayer veíamos 4 características de las 8 características de una iglesia que tenemos en nuestra visión como iglesia bíblica y bien establecida. Y una de esas características es que la iglesia debe sostenerse
por su propia cuenta. Ahora, quiero meditar o quiero ayudarle, o más bien instarle a que usted medite en dos preguntas, o quizás unas cuantas más. ¿Es usted un Aquila o un Priscila que está dispuesto a dar voluntariamente sus bienes materiales, incluso su propia vida? El apóstol Pablo, en la carta que le escribe a los romanos, él saluda a Aquilas y Priscila y le dice en el versículo 16, o el capítulo 16, versículos 3 y 4, Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron sus vidas por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. ¿Será que alguien puede escribir de usted lo mismo? Muchos de ustedes me han expresado, hermano, yo me siento contento, me siento feliz, me siento regocijado, siento que mi piel se pone espelucada porque estoy en una iglesia bíblica y misionera. Pero te pregunto, ¿cuánto has invertido en las misiones? ¿Cuánto usted está apoyando la obra misionera de la Iglesia Bíblica Metropolitana? ¿Cuánto tiempo y recursos has dedicado tú a tus pastores para animarle, para estimarle? Porque te ha dado su palabra y te ha enseñado a amar al Señor y a vivir con devoción para con Él. ¿Cuánto tiempo has dedicado? ¿Cuánto tiempo has dedicado desde que la familia Barrio, desde que la familia Rodríguez están en medio nuestro para acercarte, para pedir, o más bien para pedir, no, para mostrarte que tú estás con ellos y ayudarles en su crecimiento a fin de que ellos vayan y lleven el evangelio a otros lugares que aún Dios no ha sido conocido? ¿Cuántos de ustedes han hecho eso? Quiero aprovechar la ocasión para decirle que lo haga desde ya. No se jacte de decir, estoy en una iglesia bíblica, viva bíblicamente. No se jacte de decir, gracias porque estamos en una iglesia misionera, sea usted parte de esa obra misionera. No veamos a la obra misionera como es algo de Robinson, es algo de Hidrobo, es algo de Denny, es algo de usted porque usted es la iglesia del Señor. Y vemos, cuando volvemos al pasaje o volvemos al tema de hoy, entregados por completo a la misión encomendada. Y la misión encomendada no fue dada a un grupo de personas, fue dada a toda la iglesia. Y si usted es iglesia, debe estar poniendo en práctica lo que el Señor le ha ordenado. Después en el versículo 4, vemos a un apóstol Pablo que discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y esto es interesante, hermano, porque el apóstol Pablo, tanto en Asia como en Macedonia y en otras ciudades, él lo primero que hacía era ir a la sinagoga a hablar del Señor, que había muerto, pero que había resucitado, que se había levantado de la tumba y que había dejado un mensaje. Y ese mensaje era que en el evangelio hay poder de Dios para salvación, tanto a judíos como para griegos. Pero vemos a un pueblo judío endurecido, a un pueblo judío que no le importaba lo que decían del Mesías ya venido, sino que ellos esperaban a uno que viniera con poder político, que viniera con pompas, que viniera con gran ejército. Pero Pablo se encendía quizás, se enardecía, se ponía eufórico y apasionado por predicar a Cristo y a este crucificado en medio de ellos. Pero vemos el rechazo por parte de los judíos. No obstante, él dice en la Escritura en Romanos capítulo 9, versículo 3, que él sentía profundo dolor, que él sentía gran tristeza por sus conciudadanos, por sus hermanos de carne, los israelitas. ¿Por qué? Porque él deseaba ser anatema, separados de Cristo por amor a ellos. Imagínense usted. Y es por ello que esa pasión por llevarle el evangelio a sus conciudadanos era algo que la entristecía, pero que no dejaba de hacer a pesar de las persecuciones, rechazos y repudios. Nosotros, al igual, debemos de predicar el evangelio a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros familiares y a todo lo que está alrededor nuestro, así seamos rechazados. ¿O no siente usted profundo dolor por su familia que se está perdiendo? ¿O no siente usted profundo dolor por sus amigos que no conocen a Cristo? Hermanos, Pablo estaba viviendo tiempos difíciles.
Pero eso no menguó su predicación. Eso no le impidió hablar con seguridad, certeza, firmeza, confianza de que Dios le respaldaría. Pero humanamente no estaba muy bien. Y es por ello que cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, versículo 5 de Hechos 18, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Y un comentarista ha expuesto o ha dado un comentario en conexión con este texto y ha dicho: los términos del versículo parecen indicar de que las buenas nuevas del progreso espiritual de sus amados hijos en la fe en Macedonia actuaron como tónico sobre el espíritu cansado y probado del siervo del Señor, quien cobró ánimo para un testimonio más vigoroso en la sinagoga. Hermanos, no sé si usted lo ha pensado, no sé si usted lo ha meditado, yo no sé si usted lo ha experimentado. Lo voy a poner en ejemplo en mi caso. Yo puedo predicarle el evangelio y me gusta hacerlo con pasión, pero muchas veces necesito de su compañía para seguirlo haciendo con más vigor. Muchas veces, mucha gente que está predicando está bien, se ve bien, pero necesita de la compañía de otros hermanos a fin de que éste tome ánimo, confianza y siga haciendo lo que debe hacer con pasión y fervor. Es por ello que la comunión entre los hermanos es fundamental. Es por ello que el dejarse de congregar es una mala ideología del diablo y que usted no debe hacerle caso, sino congregarse las veces que sean necesarias y decir como el salmista David: es mejor un día estar en tu casa que 1000 fuera de ella. Hermano, la iglesia cuando se reúne es de ánimo para el desanimado, es de consuelo para el que está triste, es de mayor gozo para el que está contento. Por ello, no nos abandone. Venga las veces que sean necesarias a la casa de Dios. Pero una vez más, hermanos, la predicación del evangelio en la sinagoga vuelve a tener tropezadero. Una vez más, la incomprensión y la oposición de los judíos vuelven a tomar el control en la sinagoga. Una vez más, los judíos, con alevosía, con mucha impotencia, se oponen al mensaje del evangelio. Y es allí donde Pablo, igual que en Antioquía, da una de las demostraciones o de una manera de manifestar en lenguaje corporal un desecho o pudiéramos decir, un desengaño. Cuando él viene, se sacude sus vestiduras. Y dice el versículo 6, pero poniéndose y blasfemando esto les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio desde ahora, miré a los gentiles. Hermanos, esto es triste. En la mañana de hoy hablábamos de un tema bastante interesante y le comentaba a los hermanos que uno de los atributos que más nosotros exaltamos, que más nosotros pronunciamos, que más nosotros tenemos en mente es de la misericordia de Dios. Pero estudiando hoy la misericordia de Dios va más allá de lo que yo en mi perspectiva humana creía, va más allá de lo que yo creo que es. La misericordia de Dios se extiende para todo el mundo, para todos los que le temen es perpetuamente, pero para aquellos que rechazan a su Hacedor, para aquellos que juegan con la gracia del Señor, será disfrutada solamente temporalmente, porque cuando Cristo venga o cuando a ellos les toque morir, serán separados de Él para siempre. Y como nosotros no queremos ser separados de Él para siempre, ni yo ni usted queremos ser separados por Dios para siempre, debemos escuchar con prontitud y obedecer el evangelio con ánimo pronto, para fin de agradecer y alabar y glorificar a aquel que nos ha salvado por su gracia. Aunque aquí en la sinagoga no hubo mucho fruto, aunque aquí en la sinagoga la cosa estuvo difícil, vemos que Dios sigue obrando. Y es por ello que vemos en el versículo del 7 al 8 de Hechos 18, que saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Aunque el evangelio
evangelio sea rechazado, aunque el evangelio muchos lo pongan en poco, Dios seguirá cumpliendo su propósito, el cual Él determinó desde antes de la fundación del mundo, para aquellos que Él ha escogido para la alabanza de la gloria de su gracia. Y aunque usted, querido hermano, en algún momento rechazó el evangelio, aunque hoy incluso su familia rechace el evangelio, tenga la confianza de que Dios en su soberanía actuará. Muchos de nosotros, como el apóstol Pablo, nos pesa a nuestras familias no creyentes, pero nosotros no podemos hacer más que predicarle, y Dios se encargará de hacer lo demás. Crea, confíe. Así como este principal de la sinagoga creyó y su familia fue convertida, la de usted también puede ser. Y vemos, hermanos, que al principio de su ministerio en Corintio comenzó con buenos frutos. Pablo, aunque se hallaba en un estado de debilidad, como se los dijo en la carta a sus hermanos corintios, vemos a un Pablo predicando con firmeza que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo resucitó entre los muertos. Y empezaron a darse los frutos, empezaron a darse lo que él anhelaba en medio de la sinagoga, que los judíos dieran frutos dignos de arrepentimiento. Y es por ello, haciendo un recuento rápido, yo me puse a pensar, ¿cuántos mensajes guiados por el Espíritu Santo resonaron en la sinagoga? ¿Y cuántos de ellos fueron rechazados? Pero hermanos, luego en la casa de Justo, el evangelio no fue rechazado, sino que fue recibido, y Dios empezó a morar allí. Y no solamente allí, sino que también moró en la casa de otros, y moró en la casa de Gallo, y moró en la casa de los de Cloé, que habla la primera carta, y moró en la casa de Aquilas y Priscila. ¿Está Dios morando en tu casa también? ¿Mora Dios en tu casa? ¿Es tu casa un lugar de adoración a Dios? ¿Es tu casa un centro de refugio donde toda alma cansada pueda hallar descanso porque tu Señor está allí? Queridos hermanos, vemos el progreso del evangelio en medio de una ciudad perdida, en medio de una ciudad desparramada en pecado. Vemos a un Pablo predicando en un lugar donde había una acrópolis, donde había una diosa que se adoraba, que era la diosa griega llamada la diosa del amor, donde 1000 sacerdotisas bajaban diariamente a prostituirse con los visitantes y los de la propia ciudad, rindiéndole culto a la diosa. Ellos creían que haciendo actos lascivos, que haciendo fornicación, adulterando, agradaban y glorificaban a Dios. Pero Pablo se opone y muchos frutos son dados. Y esto es lo que nos lleva a pensar que lo vil del mundo, lo menospreciado, lo que no es, escogió Dios para avergonzar lo que sí es. A los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y usted fue escogido siendo necio. Y ahora en Cristo somos nueva criatura. Somos sabios porque Él nos ha hecho sabios. Somos sus hijos cuando estábamos perdidos en delitos y pecados. Y a usted no le da gratitud a Dios por eso. Usted no le da ánimo de glorificar a Dios por lo que ha hecho en su vida. Igual que los corintios, usted y yo éramos parecidos. Perdidos en nuestros delitos y pecados, alejados de Dios, a expensa del príncipe de este mundo que es Satanás. Pero damos gracias a Dios por Jesucristo, quien tuvo compasión, misericordia y gracia para con nosotros. Hermano, la situación sigue estando difícil. Los judíos quieren seguir persiguiendo a Pablo. Los judíos quieren acabar con la vida del apóstol. Y él lo sabía. Incluso cuando él le tocó escribir la carta o la segunda carta a los hermanos de Tesalónica desde Corinto, él ya venía anunciando que algunos judíos querían matarle, querían prenderle. Pero vemos que Dios se glorifica. Vemos que Dios en medio de la prueba, en medio de la dificultad, siempre tiene algo que decir. Aunque nosotros pensemos que está en silencio, Él sabe todo de ti. Aunque usted crea que Dios le ha abandonado, Él está presente. Y es por ello que vemos, como un último punto, una visión celestial imparte ánimo para seguir firmes
y cimentados en la misión encomendada. Y es por ello que el versículo 9 de Hechos capítulo 18 dice: entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla. Y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hermano, Dios habla, y hoy ha hablado bastante a través de su palabra. No espere que Dios le hable en visión. Vaya a la Escritura y busque la voz de Dios allí. Si usted la quiere escuchar en su mente, medite la palabra en su mente. Si usted la quiere escuchar audible, hable en voz audible o hable fuerte. Y si usted la quiere escuchar gritado, grite. Pero Dios habla a través de su palabra. Ella es fiel, la cual nosotros hacemos bien en atender con prontitud lo que ella dice. Pero vemos aquí que a pesar de que los hombres importunos y malos que Pablo menciona en la carta de los tesalonicenses, Dios preparaba algo mayor para aquella ciudad. Pablo había tenido que huir de Filipo, luego tuvo que huir de Tesalónica, luego tuvo que huir de Berea, luego tuvo que huir de Atenas, ahora está en Corinto. Y Dios le dice: no vas a tener que huir más, no temas, yo estoy contigo. Y es la misma expresión que le hace Dios a los profetas: no temas, yo estoy contigo, yo soy quien te sostengo por mi mano derecha y te digo, no temas. Y es lo que Dios nos dice hoy, hermanos: no temas. Y aquí lo que Dios estaba era confirmando la palabra que Él le había dado a sus discípulos años antes, de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Y qué dice allí? Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esto no era una visión nueva, esto era el recordatorio de que Dios no ha dejado de cuidar, de sustentar, de proteger, de consolar a aquellos siervos que se entregan por completo a la obra del Señor. Hermano, como un Dios fiel que cumple sus promesas por encima de la posición del diablo y de hombres más poderosos de la tierra, el Señor te recuerda hoy a ti también: no temas, yo estoy contigo. Habla mi palabra, yo estoy contigo. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No, pero es que me va a ver feo, que te vea feo, pero habla su palabra. Pero es que mi familia es media complicadita, no importa, para Dios no hay complicados. A los que son como complicaditos a Dios les gusta. Apóstol Pablo, persiguiendo a la iglesia, ahí está predicando. Usted que era complicadito y difícil, ve cómo está aquí sentado echándose aire, escuchando la palabra del Señor. O sea, para Dios no hay nada imposible. No ponga limitaciones para Dios. Predique el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. No, pero es que no sé hablar. No me importa, dice Dios. Pero es que soy tartamudo. Habla, porque yo soy el que hace al tartamudo, al mudo y al que habla. Pero Señor, es que soy joven. Ninguno tenga un poco de tu juventud. Pero es que soy niño. Anda y habla. Pero es que ya estoy viejo. No me importa tu condición, edad. Si has creído en Cristo, predica de Él. Hermano, como Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por siempre, yo quiero terminar con esto. Las promesas de Dios siguen vigentes hoy. Número 1. Y no para Israel, sino para nosotros. 2. Debemos con valor y confianza seguir predicando el evangelio. ¿A quiénes? A nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestra comunidad, a Venezuela, a las etnias que están en medio de Venezuela que no conocen del Señor, a las fronteras que están en Venezuela, que son Colombia, Brasil, no sé, donde usted se pare debe de predicar el evangelio. ¿Por qué? Que Dios nos manda. Pero es que no tengo fuerza. Ciertamente Pablo no tenía, pero el Señor estaba con él y está contigo. Así que, hermanos, quiero terminar con esta frase y una pregunta. Aunque tengamos que padecer por causa del evangelio, sigamos fieles hasta la muerte, porque su compañía y cuidado está garantizado para aquellos que se entregan por completo a la misión encomendada. Y se la voy a repetir.
aunque tengamos que padecer por causa del Evangelio, sigamos fieles hasta la muerte, porque su compañía y cuidado está garantizado para aquellos que se entregan por completo a la misión encomendada. Amén. Y quiero que se vaya meditando en esta pregunta. ¿Comprende usted o comprendemos nosotros que todo nuestro esfuerzo con vista al mensaje de Cristo y a la realización de su reino solo tiene sentido y efecto en Él? Se la voy a repetir. Se la voy a barajear de otra manera. ¿Usted ha sido salvo? ¿Ha sido salvo usted? Hay unos que no han sido salvos. Ahorita pueden pasar al frente para orar por ustedes. Hermano, Dios nos ha salvado. Nos ha dado un mensaje. Tenemos un Señor. Tenemos una esperanza que anunciar. Por tanto, es responsabilidad única, exclusivamente de usted como iglesia de anunciar el reino de los cielos a aquellos que no conocen a Cristo. Y debe hacerlo desde que salga de aquí. No, pero es que es hora de almuerzo, a tiempo y fuera de tiempo.